Hay silencios que se instalan en una casa como el moho en las paredes, extendiéndose lentamente hasta cubrirlo todo. El silencio de mis padres cuando pasábamos frente a la casa de al lado era de ese tipo, denso, incómodo, cargado de algo que yo no comprendía pero que sentía como una presencia constante en mi infancia. Recuerdo las tardes de verano en nuestro jardín, cuando mi madre dejaba de hablar a mitad de una frase si escuchaba pasos al otro lado de la valla, como si temiese que sus palabras atravesaran la madera y llegaran a oídos que no debían escucharlas. Recuerdo a mi padre construyendo aquella cerca alta, más alta de lo necesario, plantando arbustos de crecimiento rápido como si quisiera borrar del paisaje todo rastro de nuestro vecino. Y recuerdo al señor Martín, aquel hombre de pelo canoso y sonrisa melancólica, que me miraba desde su ventana con unos ojos que parecían guardar secretos demasiado pesados para una sola persona. Si esta historia te está atrapando, te invito a suscribirte al canal para no perderte el desenlace de este relato. Crecí en un barrio tranquilo de las afueras de Segovia, donde las casas tenían jardines amplios y las familias se conocían desde hacía generaciones. Nuestra vivienda era modesta pero cuidada, con geráneos en las ventanas que mi madre regaba cada mañana antes de irse a trabajar como administrativa en el ayuntamiento. Mi padre dirigía un pequeño taller mecánico heredado de su propio padre, un negocio honesto que le permitía mantener a la familia sin lujos pero con dignidad. Éramos 4, mis padres, mi hermano menor Carlos, y yo, Sofía, la mayor, la que siempre hacía demasiadas preguntas y recibía demasiado pocas respuestas. La primera vez que pregunté por el señor Martín debía tener 5 o 6 años. Había salido al jardín trasero a buscar mi pelota y lo vi regando sus rosales al otro lado de la valla baja que entonces separaba nuestras propiedades. Me acerqué con esa curiosidad natural de los niños que aún no han aprendido los límites invisibles que marcan los adultos. Él me saludó con una sonrisa que iluminó su rostro cansado, y yo le devolví el saludo con entusiasmo. Mi madre apareció segundos después, tomándome del brazo con una fuerza que me sorprendió y que me dejó una marca roja en la piel. No me gritó, pero su voz tenía un temblor que no había escuchado antes cuando me dijo, arrastrándome hacia dentro de la casa, no vuelvas a acercarte a ese hombre, Sofía. ¿Me oyes? Nunca. Esa noche escuché a mis padres discutir en voz baja en la cocina, algo inusual en un hogar donde los desacuerdos se resolvían con silencios largos más que con palabras airadas. No pude entender todo lo que decían, pero capté frases sueltas que se grabaron en mi memoria infantil como fragmentos de un rompecabezas que tardaría años en armar. Mi padre repetía algo sobre dejar el pasado donde está, mientras mi madre insistía en que no podía simplemente olvidar. Al día siguiente comenzaron las obras de la valla alta, y en pocas semanas nuestra casa quedó separada de la del señor Martín por una pared de madera de casi 2 metros de altura, coronada por enredaderas que crecieron rápidamente hasta convertirse en un muro verde e impenetrable. Los años pasaron y yo aprendí a acatar aquella regla no escrita: el señor Martín era territorio prohibido, un tema del que no se hablaba, una presencia que debía ignorarse. Pero la curiosidad de la infancia evolucionó en algo más profundo durante la adolescencia, una necesidad de entender qué había en aquel hombre que provocaba tanto rechazo en mis padres. Porque a pesar del odio que parecían profesarle, yo nunca vi en él nada amenazante. Al contrario, en los breves encuentros casuales en la calle del barrio, cuando coincidíamos comprando el pan o esperando el autobús, su comportamiento hacia mí era de una cortesía anticuada y respetuosa, acompañada siempre de aquella mirada que me perturbaba, una mezcla de ternura y tristeza infinita, como si viese en mí algo precioso que había perdido hacía mucho tiempo. En el instituto comencé a investigar por mi cuenta, con esa determinación silenciosa de los adolescentes que aprenden a buscar verdades que los adultos les ocultan. Pregunté a vecinos antiguos del barrio, a doña Carmen de la panadería que conocía a todas las familias desde hacía décadas, al señor Iglesias que vendía periódicos en el kiosco de la esquina. Las respuestas que obtuve fueron vagas y contradictorias, algunos decían que el señor Martín había hecho algo terrible que nadie quería recordar, otros simplemente se encogían de hombros y murmuraban algo sobre asuntos de familia que no nos incumben. Una vecina mayor, la señora Ruiz, me dijo algo que me dejó pensando durante semanas. Me miró con sus ojos acuosos mientras colgaba la ropa en su tendedero y me habló con voz quebrada por la edad: tu abuelo era un hombre orgulloso, niña. A veces el orgullo es peor que la maldad, porque destruye sin intención y duele más porque viene de quien debería amarte.
Mis padres jamás mencionaron a mis abuelos, ni por parte de madre ni de padre. Crecí sin fotografías familiares más allá de las nuestras, sin historias de antepasados, sin esas raíces que otros niños daban por sentadas. Cuando preguntaba, mi madre se ponía rígida y cambiaba de tema con una habilidad que parecía ensayada, mientras mi padre desviaba la mirada hacia cualquier punto del horizonte como si buscase una respuesta que nunca llegaba. Aprendí que había preguntas que no debía hacer si quería mantener la paz en casa, secretos familiares guardados con tanto celo que parecían bombas sin detonar enterradas bajo los cimientos de nuestra vida cotidiana. A los 18 años me fui a Madrid para estudiar veterinaria en la Universidad Complutense, movida por un amor hacia los animales que había desarrollado desde niña y que mis padres habían apoyado con orgullo, aunque con los límites económicos que marcaba el sueldo de mi padre. Vivía en una residencia estudiantil compartiendo habitación con 3 chicas más, ahorraba cada euro que podía de la beca que había conseguido, y volvía a casa solo durante las vacaciones largas porque el billete de autobús era un lujo que no podía permitirme con frecuencia. Durante esos años mi relación con el misterio del señor Martín se convirtió en algo lejano, una curiosidad de infancia que quedaba eclipsada por los exámenes de anatomía animal, las prácticas en clínicas, las noches de estudio y las amistades nuevas que construí lejos de Segovia. Fue en diciembre de mi tercer año de carrera, pocos días antes de Navidad, cuando recibí la llamada de mi madre. Su voz sonaba extraña, controlada de una manera forzada que me puso inmediatamente en alerta. No hubo preámbulos ni rodeos cuando me dijo, con una frialdad que me heló la sangre, el señor Martín ha fallecido. Murió hace 2 días. No iremos al funeral. La línea quedó en silencio durante unos segundos mientras yo procesaba la información, sintiendo una oleada de emociones contradictorias que no supe identificar. ¿Tristeza? ¿Alivio? ¿Culpa por sentir algo ante la muerte de un hombre que supuestamente debía ser un extraño? Le pregunté a mi madre qué había ocurrido, si había estado enfermo, si había sufrido. Su respuesta fue cortante y definitiva: no me importa, Sofía. Ese hombre dejó de existir para mí hace muchos años. Para nosotros, murió hace tiempo. Colgué el teléfono con las manos temblorosas y me senté en el borde de mi cama en la residencia, mirando por la ventana las luces navideñas que comenzaban a iluminar Madrid mientras el sol se ponía. Pensé en aquel hombre al que había visto tantas veces de lejos, en su jardín lleno de rosales que cuidaba con una dedicación casi obsesiva, en la forma en que siempre llevaba trajes aunque solo fuese para ir a comprar el periódico, en aquellos ojos que me habían seguido durante toda mi infancia con una intensidad que ahora, desde la distancia adulta, reconocía como algo más que simple curiosidad. Había en ellos un anhelo profundo, una conexión que yo había sentido pero nunca comprendido, un lazo invisible que parecía unirme a aquel extraño a pesar de todos los muros que mi familia había construido para separarnos. Tomé una decisión en ese momento, sentada en aquella habitación pequeña y fría de la residencia estudiantil, una decisión que sabía que mis padres considerarían una traición pero que sentía como una necesidad impostergable. Busqué en internet la funeraria del pueblo y encontré la información: el velatorio sería al día siguiente por la tarde, en la sala principal de Tanatorios San José, el mismo lugar donde se celebraban todos los funerales de nuestra comunidad. Compré un billete de autobús para esa misma noche, metí algo de ropa en una mochila, y le envié un mensaje a mi madre diciendo que llegaría un día después de lo planeado porque tenía un examen importante. Era la primera vez que le mentía de forma tan deliberada, y el peso de esa mentira se sumó a la confusión de emociones que ya cargaba. El viaje nocturno en autobús fue largo e incómodo, con paradas en pueblos oscuros donde subían y bajaban pasajeros somnolientos. Yo permanecí despierta toda la noche, mirando las luces de las carreteras que atravesaban la meseta castellana, pensando en lo que diría si me encontraba con alguien conocido en el funeral, ensayando excusas que sonaban falsas incluso en mi propia cabeza. Llegué a Segovia al amanecer, cuando las piedras de la ciudad vieja brillaban con ese tono dorado que solo tienen las primeras horas del día. Dejé la mochila en una taquilla de la estación de autobuses y pasé el día vagando por las calles que conocía desde la infancia, evitando las zonas donde podría encontrarme con mis padres, matando las horas en cafeterías donde nadie me reconocería. A las 5 de la tarde me presenté en el tanatorio con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. La sala del velatorio estaba casi vacía, una realidad desoladora que me encogió el estómago.
Había 6 o 7 personas ancianas dispersas en las sillas de plástico, conversando en voz baja sobre achaques y nietos, ajenas al cuerpo que descansaba en el ataúd abierto al fondo de la sala. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso era una transgresión a años de prohibiciones familiares. El señor Martín yacía allí con un traje oscuro impecable, las manos cruzadas sobre el pecho, el rostro relajado en una expresión de paz que nunca había visto en él durante vida. Parecía más joven así, sin el peso de aquella tristeza que siempre había cargado en los ojos. Me quedé frente al ataúd sin saber qué hacer, sintiéndome como una impostora en el funeral de un hombre al que apenas conocía pero que había ocupado un espacio tan grande en mi imaginación infantil. Las ancianas me miraban con curiosidad mal disimulada, probablemente preguntándose quién era esa joven desconocida que se presentaba sola al velatorio de un hombre sin familia aparente. Intenté rezar algo, aunque mi relación con la religión era laxa en el mejor de los casos, buscando palabras que pudiesen expresar el torbellino de sentimientos confusos que me invadía. Lo siento, pensé mirando aquel rostro sereno. Siento no haberte conocido. Siento que mi familia te odiara tanto. Siento estar aquí sin entender por qué siento que debería estar aquí. Estaba a punto de retirarme cuando una voz grave detrás de mí me sobresaltó. Un hombre de unos 60 años, vestido con un traje gris oscuro y corbata negra, se había acercado sin que lo escuchara. Tenía un maletín de cuero gastado en una mano y me observaba con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido al alivio. Me habló con una voz educada pero firme: «Usted debe ser Sofía Ramírez». No fue una pregunta sino una afirmación que me dejó paralizada. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Quién era este hombre? Mi confusión debió ser evidente porque él extendió su mano libre en un gesto formal mientras se presentaba: «Soy Ricardo Herrera, abogado del señor Martín Vidal. Él me dijo que usted vendría, aunque sus padres no lo harían». Las palabras cayeron sobre mí como piedras en agua quieta, creando ondas de perplejidad que se expandieron en círculos concéntricos. El señor Martín había predicho que yo vendría. Había hablado de mí con su abogado. Sabía que mis padres no asistirían. Cada fragmento de información planteaba 10 preguntas nuevas. El señor Herrera me indicó con un gesto que lo acompañara a un rincón más privado de la sala, lejos de las miradas curiosas de las ancianas. Sacó de su maletín un sobre grueso de papel manila y me lo entregó con solemnidad mientras me explicaba en voz baja: «El señor Vidal dejó instrucciones muy específicas. Este sobre contiene una carta para usted, pero el grueso de los asuntos testamentarios debe tratarse en mi despacho. ¿Podría venir mañana por la mañana? Hay documentos que necesito mostrarle, cuestiones legales que la conciernen directamente». Acepté el sobre con manos temblorosas, sintiendo el peso físico de algo que intuía tendría un peso emocional aún mayor. El señor Herrera me entregó una tarjeta con la dirección de su despacho en el centro de Segovia y una hora señalada: 10 de la mañana. Me despedí de él en estado de shock y salí del tanatorio hacia el frío cortante de diciembre, caminando sin rumbo fijo por calles iluminadas con decoraciones navideñas que contrastaban brutalmente con la oscuridad que sentía creciendo en mi pecho. Me refugié finalmente en un banco del Parque del Alcázar, frente a las murallas medievales que se alzaban majestuosas contra el cielo estrellado, y abrí el sobre con dedos torpes por el frío y los nervios. La carta estaba escrita a mano, con una caligrafía elegante y antigua, de esas que ya nadie enseña en los colegios. Comenzaba con un encabezado simple: «Querida Sofía». Las primeras líneas me robaron el aliento y tuve que detenerme, releer, asegurarme de que mis ojos no me engañaban. Sé que vienes a mi funeral aunque tus padres te lo hayan prohibido, porque eres curiosa y valiente como lo era tu madre cuando tenía tu edad, antes de que yo destruyera esa curiosidad con mi orgullo necio. ¿Mi madre? ¿Qué tenía que ver mi madre con el señor Martín más allá del odio que le profesaba? Continué leyendo con el corazón desbocado mientras las palabras iban dibujando una realidad que jamás había imaginado. Soy tu abuelo materno, Sofía. Martín Vidal, el hombre al que tus padres construyeron una valla para no tener que ver, es el padre de Elena, tu madre. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel antes de que pudiera controlarlas, manchando la tinta en algunos puntos pero sin hacerla ilegible.
La carta continuaba explicando con una honestidad brutal y dolorosa una historia de amor y orgullo, de sueños rotos y silencios largos que habían durado más de 2 décadas. Mi abuelo escribía sobre mi abuela, Isabel, una mujer que yo nunca conocí y de cuya existencia apenas sabía nada. La describía como el amor de su vida, una maestra de escuela con quien se había casado joven y con quien había construido una vida modesta pero feliz hasta que el cáncer se la llevó cuando mi madre tenía solo 12 años. Leyó cómo mi abuelo había criado solo a mi madre después de aquella pérdida, trabajando como ingeniero en una empresa de construcción durante el día y haciendo trabajos extra por las noches para poder pagar los mejores colegios, las clases particulares, todo lo que creyó necesario para asegurarle un futuro brillante. Describía a mi madre como una estudiante excepcional, apasionada por la literatura y las lenguas, que había ganado becas para estudiar filología hispánica en la Universidad de Salamanca. Mi abuelo había puesto todas sus esperanzas en ella, no por ambición egoísta sino porque genuinamente creía que el conocimiento era el camino hacia la libertad y la felicidad. Había sacrificado sus propios sueños, había renunciado a posibles nuevas relaciones, se había entregado por completo a la tarea de criar a su hija para que pudiese conquistar el mundo que él sentía que le había sido negado. Entonces llegó la parte de la carta que me hizo sollozar abiertamente en aquel banco solitario del parque. Mi madre conoció a mi padre en su tercer año de universidad, durante unas vacaciones de verano que pasó en Segovia. Él trabajaba en el taller mecánico que había heredado de su padre, un negocio pequeño pero honesto que le permitía ganarse la vida dignamente. Se enamoraron con esa intensidad absoluta de los 20 años, cuando el futuro parece infinito y los obstáculos insignificantes. Mi abuelo no se opuso al principio, según contaba en la carta, porque pensó que era un enamoramiento pasajero que se disiparía cuando mi madre volviese a Salamanca y a su mundo universitario. Pero cuando ella anunció que quería casarse, que había decidido dejar la universidad y quedarse en Segovia para construir una vida con mi padre, algo se rompió irremediablemente en mi abuelo. No fue porque tu padre fuese mala persona, escribía mi abuelo con una honestidad que me partió el corazón. Antonio siempre fue un hombre bueno, trabajador, honesto. Pero yo no podía aceptar que Elena tirara por la borda todo aquello por lo que habíamos trabajado juntos. Yo había dedicado mi vida entera a que ella tuviese oportunidades que yo no tuve, a que pudiese elegir libremente su destino, y me parecía que estaba eligiendo limitarse, reducirse, conformarse con menos de lo que merecía. Le dije cosas terribles en el calor de las discusiones, cosas que un padre jamás debería decir a una hija. La acusé de traicionar la memoria de su madre, de desperdiciar los sacrificios que yo había hecho, de ser egoísta e inmadura. Y cuando ella insistió en que se casaría con o sin mi bendición, le lancé un ultimátum que jamás debí pronunciar. Mi abuelo había dicho a mi madre que si se casaba con mi padre, él no asistiría a la boda y la consideraría muerta para él. Palabras dichas en rabia que ninguno de los dos supo retirar después, cuando el orgullo se endureció como cemento entre ellos. Mi madre se casó en una ceremonia pequeña en el ayuntamiento, sin su padre presente, sin la familia que debería haberla acompañado en ese momento trascendental. Mi abuelo permaneció en su casa aquella tarde, según confesaba en la carta, llorando como no había llorado desde la muerte de su esposa, sintiendo que había perdido a su hija por su propia necedad pero siendo demasiado orgulloso para admitir su error y pedir perdón. Los años pasaron y el silencio entre ellos se volvió más denso, más difícil de romper. Mi abuelo intentó acercarse varias veces durante los primeros años, escribió cartas que nunca envió porque el miedo a ser rechazado lo paralizaba. Mi madre, por su parte, según he podido deducir de conversaciones posteriores con ella, estaba dolida de una manera tan profunda que el orgullo se convirtió en su única armadura contra ese dolor. Construyeron sus vidas paralelas, a pocos kilómetros de distancia en la misma ciudad, evitándose en supermercados y calles, fingiendo que el otro no existía mientras ambos sufrían en privado. Entonces yo nací. Mi abuelo se enteró por conocidos comunes del barrio, personas que aún mantenían contacto discreto con ambas partes de aquella guerra fría familiar. La carta describía cómo la noticia de mi nacimiento lo había devastado y a la vez llenado de una esperanza desesperada. Tenía una nieta a la que nunca conocería, una segunda oportunidad que le era negada por su propio orgullo pasado. Intentó nuevamente un acercamiento, envió regalos a través de intermediarios que mi madre devolvió sin abrir.
Escribió una carta larga pidiendo perdón, reconociendo sus errores, suplicando al menos poder conocer a su nieta. Mi madre la rompió sin leerla completa, según me confesaría años después con lágrimas en los ojos, porque el dolor era aún demasiado fresco y el perdón le parecía una traición a sí misma. Cuando supe que habías cumplido 3 años, continuaba la carta de mi abuelo, y que seguía sin poder verte, sin poder ser parte de tu vida, tomé una decisión que sé que puede parecer extrema pero que en aquel momento me pareció la única opción posible. Vendí todo lo que tenía en el otro extremo de Segovia, la casa donde había criado a tu madre, los muebles cargados de recuerdos de mi vida con Isabel, incluso el coche que tanto me había costado comprar. Con ese dinero compré la casa junto a la vuestra, la única propiedad que estaba disponible en toda la calle en ese momento. Pensé que si no podía ser parte de tu vida de forma directa, al menos podría verte crecer, aunque fuese de lejos, aunque fuese en secreto, aunque solo fuesen vislumbres robados a través de una ventana o en los breves momentos en que coincidiésemos en la calle del barrio. Leí esas líneas una y otra vez, intentando procesar la magnitud de lo que significaban. Aquel hombre había reorganizado su vida entera, había abandonado todo lo familiar, solo para estar cerca de mí. La imagen del señor Martín regando sus rosales cobraba ahora un significado completamente diferente, no era un extraño perturbador sino un abuelo desesperado por cualquier forma de conexión con su nieta. Cada sonrisa que me había regalado en la calle, cada mirada llena de ternura que yo había percibido sin comprender, cada vez que lo había visto observando desde su ventana cuando yo jugaba en el jardín, todo adquiría una dimensión nueva y desgarradora. Tu madre y Antonio se horrorizaron cuando descubrieron que yo era su nuevo vecino, explicaba la carta. Creyeron que era una forma de acoso, una manera de controlarlos o castigarlos. Construyeron aquella valla alta para protegerte de mí, convencidos de que yo era una amenaza, un hombre amargado que buscaba causar daño. Y tal vez tenían razón en temer, no porque yo fuese a hacerte daño físico sino porque mi presencia era un recordatorio constante del pasado roto, de las heridas que ninguno de nosotros sabía cómo curar. Nunca intenté forzar un contacto directo contigo porque sabía que eso solo empeoraría las cosas, que tu madre interpretaría cualquier acercamiento como una violación de los límites que había establecido para protegerse del dolor que yo le había causado. Mi abuelo describía en la carta los años que siguieron como una forma de tortura voluntaria, verme crecer a través de los espacios entre las tablas de la valla, escuchar mi risa desde su jardín, observarme salir cada mañana camino al colegio con mi mochila demasiado grande para mi espalda pequeña. Conocía mi horario, mis rutinas, los días en que volvía tarde porque tenía actividades extraescolares. Sabía que me gustaban los animales porque me había visto jugar con el gato callejero que visitaba nuestro jardín. Sabía que era buena estudiante porque había escuchado conversaciones de mi madre con las vecinas donde hablaba con orgullo de mis notas. Había construido una imagen de mí basada en fragmentos robados, en observaciones desde la distancia, en el amor no correspondido de un abuelo fantasma. Hubo momentos en que consideré rendirme, confesaba en un pasaje particularmente doloroso. Momentos en que pensé que lo más sano sería vender la casa y alejarme, dejar de infligirme este sufrimiento constante de verte sin poder abrazarte, de conocerte sin poder hablarte. Pero cada vez que tomaba esa decisión, te veía salir de tu casa con esa sonrisa luminosa que me recordaba tanto a tu abuela Isabel, y sabía que no podría irme. Eras lo único que me quedaba de la familia que yo mismo había destruido con mi orgullo, y aunque fuese en esta forma patética y dolorosa, necesitaba mantenerte cerca. Necesitaba saber que estabas bien, que crecías sana y feliz, que la vida que tu madre había elegido te estaba dando cosas buenas que quizá mi visión limitada no había sabido valorar. La carta explicaba que mi abuelo había seguido trabajando como ingeniero hasta su jubilación, dedicando largas horas a proyectos que le permitían no pensar demasiado en la soledad que lo esperaba cada noche en aquella casa llena de silencios. Había invertido bien su dinero a lo largo de los años, viviendo con una frugalidad extrema porque ya no tenía motivos para gastar en sí mismo. Todo lo que ahorraba, todo lo que acumulaba, era con un propósito que solo se revelaría después de su muerte, dejarme una herencia que pudiese darme la libertad que él había negado a mi madre, las oportunidades que yo merecía sin las ataduras del resentimiento que había arruinado su relación con su hija. Cuando te vi marchar a Madrid para estudiar veterinaria, continuaba mi abuelo, sentí un orgullo tan grande que me costó respirar. Lo supe por tu madre,
que habló de ello con doña Carmen en la panadería sin saber que yo estaba detrás de los estantes escuchando cada palabra. Estudiar para salvar animales, para dedicar tu vida a cuidar de los que no pueden defenderse por sí mismos, me pareció la profesión más noble que podías haber elegido. Tu abuela Isabel habría estado tan orgullosa de ti, tan feliz de saber que su nieta había heredado esa bondad que ella también poseía. Yo me quedé en mi jardín esa tarde llorando como un niño, feliz y destrozado a la vez, sabiendo que habías elegido tu propio camino y que ese camino era hermoso, pero sabiendo también que no estaría ahí para verte recorrerlo. La carta tomaba entonces un giro más urgente, como si mi abuelo sintiese que el tiempo se le acababa. Explicaba que había sido diagnosticado con cáncer de páncreas 6 meses atrás, la misma enfermedad que se había llevado a su esposa décadas antes, una cruel simetría que él interpretaba como una especie de justicia poética. Los médicos le habían dado un pronóstico desalentador, entre 6 meses y 1 año de vida, quizá menos si la enfermedad progresaba rápidamente. Había rechazado los tratamientos agresivos que solo habrían prolongado su agonía sin promesa real de curación, eligiendo en cambio mantener su dignidad durante el tiempo que le quedaba y poner en orden sus asuntos finales. He pasado estos últimos meses preparando todo para ti, Sofía, escribía con una caligrafía que se volvía más irregular hacia el final de la carta, como si le costase mantener el pulso firme. He trabajado con el señor Herrera para asegurar que recibirás todo lo que he acumulado durante una vida de trabajo y soledad. No es una fortuna inmensa pero es sustancial, suficiente para que puedas terminar tus estudios sin las preocupaciones económicas que sé que han sido un peso para ti y para tus padres. Suficiente para que puedas establecer tu propia práctica veterinaria si es lo que deseas, o para que puedas tomar el tiempo necesario para decidir exactamente qué quieres hacer con tu vida sin la presión de las deudas o las limitaciones financieras. Mi abuelo explicaba que había dado instrucciones específicas a su abogado de que yo fuese la única heredera de sus bienes, excluyendo deliberadamente a mi madre no por rencor sino porque sabía que ella rechazaría cualquier cosa que viniese de él. Había previsto incluso la posibilidad de que yo también rechazara la herencia, y en ese caso había establecido que todo se donase a refugios de animales en la provincia de Segovia. Era su forma de asegurar que, de una manera u otra, su dinero hiciese algo bueno en el mundo, que su vida no quedase como un simple ejercicio de orgullo y aislamiento sino que pudiese tener un impacto positivo aunque fuese de forma indirecta. Hay solo una cosa que te pido, Sofía, aunque sé que no tengo derecho a pedirte nada, decía la carta acercándose a su conclusión. Si puedes encontrar en tu corazón la capacidad de perdonar a un viejo necio que dejó que el orgullo destruyera lo que más amaba, usa este dinero para ser feliz. Persigue tus sueños sin las ataduras que yo impuse a tu madre, sin repetir los errores que yo cometí. Y si algún día tienes la oportunidad de hablar con tu madre sobre mí, si las circunstancias permiten que esa conversación ocurra, dile que pasé cada día de estos últimos 25 años arrepentido de mis palabras, que la amé desde el primer segundo hasta el último, que ella siempre tuvo razón al elegir el amor sobre mis expectativas rígidas, y que tu padre resultó ser exactamente el tipo de hombre que yo debería haber querido para ella si no hubiese estado cegado por mi propio orgullo. Las últimas líneas de la carta estaban escritas con una caligrafía tan temblorosa que costaba descifrarlas, evidencia del deterioro físico de mi abuelo en sus últimos días. Te observé convertirte en una mujer maravillosa, Sofía. Tienes la bondad de tu madre, la honestidad de tu padre, y espero que algo de la pasión que tu abuela Isabel tenía por hacer del mundo un lugar mejor. Mi único arrepentimiento verdadero en esta vida no es haber muerto solo, sino haber desperdiciado los años que podría haber pasado conociendo a mi hija y a mi nieta porque fui demasiado orgulloso para admitir que estaba equivocado. No cometas ese error. Di, te quiero mientras puedas. Pide perdón antes de que sea tarde. Abraza a quienes amas sin esperar al mañana, porque el mañana a veces no llega. Con todo el amor que no pude darte en vida, tu abuelo Martín. Permanecí en aquel banco durante horas, leyendo y releyendo la carta hasta que las palabras se grabaron en mi memoria con la permanencia de cicatrices. El frío de diciembre me había calado hasta los huesos pero no podía moverme, como si el peso de aquella revelación me hubiese anclado al suelo. Toda mi vida, toda mi infancia, había sido una mentira construida sobre silencios y orgullos enfrentados. El monstruo del que mis padres me habían protegido era un abuelo roto que solo quería recuperar el tiempo perdido.
La amenaza invisible que justificaba vallas altas y cortinas cerradas era un hombre anciano observando a su nieta crecer desde la distancia, sufriendo en silencio el castigo autoimpuesto de su propio orgullo. Finalmente me levanté del banco cuando las luces del parque comenzaron a apagarse, señal de que se acercaba la hora de cierre. Caminé por las calles vacías de Segovia sin rumbo fijo, intentando procesar emociones que se sucedían demasiado rápido para poder nombrarlas: furia hacia mis padres por haberme ocultado la verdad, compasión hacia mi abuelo por su sufrimiento solitario, tristeza por los años perdidos que nunca podríamos recuperar, confusión sobre cómo enfrentar a mi familia con este conocimiento nuevo. Me encontré finalmente frente a la casa de mis padres pasada la medianoche, mirando las ventanas oscuras donde seguramente dormían ajenos a que su hija estaba del otro lado de la calle con una carta que desmoronaba toda la narrativa familiar que habían construido. No entré a casa esa noche. Caminé hasta un pequeño hostal cerca de la estación de autobuses y alquilé una habitación por una noche, necesitando espacio para respirar antes de enfrentar lo que vendría. No dormí en absoluto, tumbada en una cama extraña mirando el techo mientras las preguntas se multiplicaban en mi cabeza. ¿Cómo abordar a mi madre con esta información? ¿Tenía derecho a juzgar decisiones tomadas en circunstancias que yo no podía comprender completamente? ¿Debería aceptar la herencia o rechazarla por lealtad a mis padres? ¿Qué habría hecho yo en el lugar de mi abuelo, en el lugar de mi madre, en el lugar de mi padre que se había visto arrastrado a una guerra familiar que no había iniciado? A las 10 en punto de la mañana siguiente me presenté en el despacho del señor Herrera, ubicado en un edificio antiguo cerca de la Plaza Mayor. La oficina era sobria y elegante, con estanterías llenas de códigos legales y una ventana grande que daba a las calles empedradas del casco histórico. El abogado me recibió con una amabilidad profesional pero genuina, ofreciéndome café que acepté aunque sabía que mi estómago vacío protestaría. Me senté frente a su escritorio de madera oscura mientras él sacaba de un archivador una carpeta gruesa con mi nombre escrito en la portada. El señor Herrera comenzó explicándome los detalles técnicos del testamento con una paciencia admirable, consciente de que yo no tenía conocimientos legales y de que probablemente estaba en estado de shock. Mi abuelo había dejado instrucciones precisas: yo era la única heredera de todos sus bienes, que incluían la casa en la que había vivido valorada en 300.000 euros, ahorros bancarios por un total de 450.000 euros acumulados a lo largo de décadas de vida frugal e inversiones cautelosas, y una pequeña cartera de acciones en empresas estables que generaban dividendos modestos pero constantes. En total, una herencia que rondaba los 800.000 euros, una cantidad que me pareció simultáneamente enorme e insuficiente: enorme porque podría cambiar completamente mi futuro, insuficiente porque ninguna cantidad de dinero podría comprar el tiempo perdido con un abuelo al que nunca conocí. Su abuelo fue muy claro en sus instrucciones finales, me explicó el señor Herrera mientras empujaba hacia mí una serie de documentos que necesitaban mi firma. Quería que este dinero le diera la libertad de elegir su propio camino sin las presiones que, según él, había impuesto injustamente a su hija. Habló mucho conmigo durante nuestras reuniones sobre usted, sobre cómo la había visto crecer a distancia, sobre su orgullo al saber que estudiaba veterinaria. Mencionó específicamente que esperaba que considerara establecer su propia clínica cuando terminara sus estudios, un lugar donde pudiera trabajar con los valores de compasión y cuidado que él creía que poseía. El abogado sacó entonces otro sobre, más pequeño que el que contenía la carta principal, y me lo entregó con una expresión grave. Me dijo mientras yo lo tomaba con manos temblorosas: esto es para su madre. Su abuelo lo escribió con la esperanza de que usted se lo entregara, pero dejó claro que la decisión de hacerlo o no era enteramente suya. No hay obligación legal ni moral de que se lo dé si cree que causaría más daño que bien. Él confiaba en su criterio para determinar el momento adecuado, si es que ese momento llega alguna vez. Guardé el sobre en mi bolso sin abrirlo, sintiendo su peso como una responsabilidad adicional en una situación ya de por sí abrumadora. Pasamos las siguientes 2 horas revisando documentos, firmando papeles que transferían propiedades y cuentas bancarias a mi nombre, discutiendo aspectos prácticos como impuestos de sucesión y procedimientos legales que debían completarse. El señor Herrera fue paciente con mis preguntas torpes, explicando cada detalle con claridad y asegurándose de que entendía exactamente qué estaba firmando y qué implicaciones tendría. Al final de la reunión, cuando ya había firmado todo lo necesario,
Me miró con una expresión que mezclaba compasión profesional y algo más personal, quizá recuerdos de sus propias reuniones con mi abuelo durante los últimos meses de su vida. Si me permite una observación personal, señorita Ramírez, me dijo el abogado mientras guardaba los documentos en la carpeta que ahora llevaba mi nombre. Conocí a su abuelo durante los últimos 10 años de su vida, manejando sus asuntos financieros y legales. Era un hombre profundamente triste pero también profundamente digno. Nunca habló mal de su hija o de su yerno, nunca los culpó por la separación. Solo hablaba de su propio orgullo como la fuente de todo el sufrimiento. Y en sus últimos meses, cuando la enfermedad ya lo estaba consumiendo, lo único que parecía darle paz era la idea de que quizás su nieta podría tener una vida mejor gracias a los ahorros que él había acumulado en su soledad. Murió pensando en usted, esperando que esta herencia fuese de alguna manera una forma de amor que nunca pudo expresar en vida. Salí del despacho del señor Herrera sintiendo que caminaba en una realidad alterada donde nada era lo que había parecido durante 21 años. Las calles de Segovia se veían diferentes, como si las hubiese estado mirando con ojos vendados toda mi vida y solo ahora pudiese ver realmente los detalles, las texturas, los significados ocultos detrás de las fachadas familiares. Me dirigí hacia la casa de mis padres sabiendo que no podía posponer más la conversación que debía tener, pero también sabiendo que esa conversación cambiaría nuestra familia de formas que aún no podía predecir completamente. Mi madre estaba sola en casa cuando llegué, mi padre en el taller como siempre, mi hermano Carlos en clases en el instituto. Ella se sorprendió de verme, su rostro mostrando una mezcla de alegría y confusión al encontrarme en el umbral de la puerta. Me preguntó con voz alegre por qué había llegado antes de lo planeado, si había ocurrido algo con el examen que supuestamente tenía. Yo entré en casa en silencio, dejé mi mochila en el suelo del recibidor, y saqué la carta de mi abuelo de mi bolso. Se la entregué sin decir palabra, observando cómo su expresión cambiaba de confusión a reconocimiento cuando vio la caligrafía, y luego a algo parecido al terror cuando comprendió lo que estaba leyendo. Mi madre leyó la carta de pie en medio del salón, sus manos temblando cada vez más a medida que avanzaba en las páginas. La observé envejecer años en cuestión de minutos, las líneas de su rostro profundizándose, sus hombros encorvándose bajo un peso invisible. Cuando terminó de leer, se dejó caer en el sofá con las piernas que ya no podían sostenerla, la carta cayendo de sus manos al suelo. Se cubrió el rostro y comenzó a llorar con unos sollozos profundos que parecían venir de un lugar muy hondo, acumulados durante años de silencio forzado. Yo me senté a su lado, sin tocarla aún, esperando a que pudiese hablar, dándole el espacio que necesitaba para procesar algo que claramente la había devastado. Pasaron varios minutos antes de que mi madre pudiese articular palabra. Cuando finalmente habló, su voz sonaba ronca y quebrada, como si las lágrimas hubiesen arañado su garganta. Me contó su versión de la historia, que en lo esencial coincidía con lo que mi abuelo había escrito pero que estaba teñida de su propio dolor, sus propias heridas que nunca habían sanado completamente. Me habló de lo duro que fue perder a su madre tan joven, de cómo mi abuelo había llenado ese vacío con dedicación absoluta pero también con expectativas abrumadoras que ella había internalizado como la única forma de honrar la memoria de su madre muerta. Era todo lo que tenía, me dijo mi madre mirando sus manos como si buscara en ellas respuestas que no estaban ahí. Después de que mamá murió, éramos solo él y yo contra el mundo. Y yo quería tanto hacerlo feliz, tanto demostrarle que sus sacrificios valían la pena, que me convertí en la hija perfecta que él necesitaba, las mejores notas, los mejores premios, la mejor universidad. Pero cuando conocí a tu padre, Sofía, por primera vez en mi vida sentí que podía respirar. Antonio no me pedía que fuese perfecta, no esperaba que cargara con el peso de sueños que no eran míos. Me amaba por quien era, no por lo que podía lograr. Y cuando papá me dijo que tenía que elegir entre mi futuro y tu padre, sentí que me estaba pidiendo que eligiera entre ser feliz y cumplir con mi deber de hija agradecida. Mi madre me explicó que las palabras que mi abuelo le había dicho durante aquella discusión final habían sido aún más duras de lo que él había admitido en su carta. Le había dicho que traicionaba la memoria de su madre al conformarse con menos de lo que ella había soñado para su hija. Le había dicho que estaba desperdiciando su educación, su potencial, su futuro, por un enamoramiento infantil que seguramente no duraría. Y la acusación más dolorosa de todas, que estaba siendo egoísta,
pensando solo en su felicidad inmediata sin considerar todos los sacrificios que él había hecho para darle oportunidades que ahora ella rechazaba con ingratitud. Palabras que mi madre había llevado como cicatrices invisibles durante más de 2 décadas, palabras que habían envenenado cualquier intento de reconciliación porque cada vez que consideraba perdonar, esas acusaciones resonaban en su cabeza recordándole el dolor que había sentido. Cuando nos mudamos a esta casa y descubrimos que él había comprado la de al lado, continuó mi madre con voz temblorosa, pensé que estaba tratando de controlarme, de castigarme por mi decisión manteniéndose cerca como un recordatorio constante de mi supuesta traición. No se me ocurrió que pudiese estar buscando una forma de reconectarse, porque el papá que yo conocía nunca habría admitido que estaba equivocado. Era un hombre orgulloso, Sofía, tan orgulloso que prefería morir antes que doblar su orgullo. O eso creía yo. Pero esta carta me muestra a un hombre que no reconozco, alguien que aprendió demasiado tarde lo que realmente importaba. Le entregué entonces el segundo sobre, el que el señor Herrera me había dado para ella. Mi madre lo abrió con dedos temblorosos y comenzó a leer la carta que mi abuelo había escrito específicamente para ella, palabras de disculpa y amor que él nunca había tenido el valor de decir en vida. No pude leer lo que contenía esa carta, era privada entre padre e hija, pero vi cómo afectaba a mi madre, sus lágrimas se volvieron más intensas, sus manos apretaban el papel como si fuese lo más valioso del mundo, sus labios se movían silenciosamente repitiendo frases que solo ella podía escuchar. Cuando mi padre llegó a casa aquella tarde, encontró a mi madre y a mí en el sofá, rodeadas de cartas y documentos legales, con los ojos hinchados de tanto llorar. Le contamos todo, mi madre entrecortadamente y yo llenando los espacios que ella no podía articular. Mi padre, ese hombre callado que había sido arrastrado a una guerra familiar que no había iniciado, se sentó en silencio escuchando la historia completa por primera vez. Cuando terminamos de explicarle todo, él simplemente tomó la mano de mi madre y le dijo con voz firme, Elena, él tenía razón en algo, yo te amé desde el primer momento y ese amor nunca ha cambiado. Pero también tenía razón en que eras brillante y podrías haber logrado cosas increíbles si hubieses terminado tu carrera. El que fueras feliz conmigo no significa que no haya habido un precio. Y si tu padre vivió todos estos años arrepentido de haberte hecho elegir, entonces quizá deberíamos honrar ese arrepentimiento perdonándolo, aunque sea tarde. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Mi madre y yo visitamos juntas la casa de mi abuelo, entrando por primera vez en aquel espacio que había estado tan cerca físicamente pero tan lejos emocionalmente durante toda mi vida. Era una casa limpia y ordenada de forma casi obsesiva, llena de libros sobre ingeniería y jardinería, con fotografías de mi abuela Isabel por todas partes, pero también, descubrimos con el corazón encogido, con álbumes enteros dedicados a mí, fotografías que mi abuelo había tomado desde su ventana durante años, capturándome en momentos cotidianos de mi infancia, creciendo ante sus ojos pero siempre fuera de su alcance. En el estudio de mi abuelo encontramos docenas de cartas sin enviar, no solo para mi madre sino también para mí, cartas que escribía en cumpleaños que no podía celebrar conmigo, en navidades que pasaba solo mientras escuchaba nuestra familia al otro lado de la valla. Cartas que hablaban de su orgullo cuando me veía salir del colegio con premios y diplomas, de su preocupación cuando me enfermé y escuchó a mi madre hablar con el médico por teléfono, de su alegría cuando me vio preparar una mochila para mi primer día en la universidad. Toda una vida documentada desde la distancia, un amor que nunca pudo expresarse directamente pero que había sido constante y profundo a pesar de los muros que separaban nuestras vidas. Mi madre y yo lloramos juntas en aquella casa llena de fantasmas y arrepentimientos, procesando décadas de dolor en pocas horas intensas. Hablamos de perdón, de segundas oportunidades perdidas, de cómo el orgullo puede ser el veneno más lento y más letal que existe. Ella me contó historias de su infancia que nunca había compartido antes, de cómo mi abuelo había sido un padre amoroso antes de que el peso de criar solo a una hija lo convirtiera en alguien rígido y controlador. Me mostró fotografías de mi abuela Isabel, una mujer de sonrisa amable que efectivamente se parecía a mí, y me habló de cómo el dolor de perderla había marcado tanto a mi abuelo que nunca pudo volver a abrirse emocionalmente de la misma manera. Después de semanas de conversaciones difíciles y muchas lágrimas, tomé la decisión de aceptar la herencia con un propósito específico. Terminaría mi carrera de veterinaria, como siempre había planeado, pero usaría el dinero de mi abuelo para establecer mi propia clínica en Segovia,
cerca de la casa donde él había vivido su soledad silenciosa. La llamaría Clínica Veterinaria Martín, en su honor, y dedicaría mi trabajo a salvar y cuidar animales con la misma dedicación que él había mostrado hacia mí, aunque fuese desde la distancia. Sería mi forma de transformar su dolor en algo constructivo, su arrepentimiento en algo que hiciera bien en el mundo. Mi madre comenzó un proceso lento de duelo por el padre que había perdido 2 veces, primero cuando se alejó de él por orgullo mutuo, y luego cuando murió antes de que pudiese decirle que, a pesar de todo, lo perdonaba y lo amaba. Visitaba regularmente el cementerio donde mi abuelo estaba enterrado junto a mi abuela, llevando flores y hablándole en voz baja de cosas que nunca pudo decirle en vida. Con el tiempo, y con ayuda de una terapeuta que comenzó a ver semanalmente, aprendió a soltar parte de la culpa que la había estado carcomiendo desde que leyó las cartas de mi abuelo. Terminé mi carrera de veterinaria con las mejores notas de mi promoción, motivada no solo por mi amor hacia los animales sino también por el deseo de honrar los sacrificios que tanto mi abuelo como mis padres habían hecho por mí, cada uno a su manera. Volví a Segovia 2 años después de aquellas revelaciones transformadoras y abrí la Clínica Martín en un local que renové con parte de la herencia, un espacio luminoso y acogedor donde los animales heridos y enfermos pudiesen encontrar cuidado y compasión. El día de la inauguración, mis padres estuvieron ahí, orgullosos y emocionados, junto con amigos, vecinos, y algunos de los colegas que había conocido durante mis prácticas. Dediqué un espacio en la pared de entrada para colocar una fotografía de mi abuelo junto a mi abuela, con una placa que decía, en memoria de Martín Vidal, que enseñó que el amor verdadero a veces significa sacrificarse en silencio, y que nunca es demasiado tarde para elegir el perdón sobre el orgullo. Mi madre lloró cuando vio la fotografía, pero esta vez fueron lágrimas mezcladas con gratitud hacia un padre que, a pesar de sus errores monumentales, había encontrado una forma de seguir amando incluso cuando parecía imposible. Hoy, 5 años después de abrir la clínica, cuando cierro las puertas al final de cada jornada y miro hacia la casa donde mi abuelo vivió su soledad autoimpuesta, pienso en todas las lecciones que su vida me enseñó sin palabras. Aprendí que el orgullo es el enemigo más peligroso del amor, que las palabras dichas en rabia pueden causar heridas que tardan décadas en sanar, que nunca debemos esperar hasta mañana para decir lo que importa hoy. Aprendí que el perdón no es débil sino la forma más valiente de fuerza, que reconocer errores requiere más coraje que persistir en ellos, que a veces las personas más difíciles de perdonar son las que más necesitan ese perdón, incluyéndonos a nosotros mismos. Mi madre y yo hemos construido una relación más profunda después de todo esto, unidas no solo por el parentesco sino por la experiencia compartida de perdonar a alguien que ya no puede pedir perdón directamente. Hablamos regularmente sobre mi abuelo, manteniéndolo vivo en nuestras conversaciones, transformando su ausencia en presencia a través de recuerdos reconstruidos y cartas releídas. Ella me cuenta historias de su infancia que había enterrado junto con su dolor, y yo las recibo como regalos preciosos que conectan las generaciones de una familia que estuvo rota pero que está aprendiendo a sanar. Cada animal que salvo en la clínica, cada vida que mejoro, cada propietario agradecido que sale de mi consulta con su mascota recuperada, es un testamento al poder transformador del amor que persiste incluso a través de muros de orgullo y años de silencio. Mi abuelo nunca conoció directamente a la mujer en que me convertí, nunca pudo abrazarme o decirme que estaba orgulloso, nunca tuvo la oportunidad de ser parte de mi vida de la forma que ambos merecíamos. Pero su legado vive en cada decisión que tomo de elegir la compasión sobre el juicio, el perdón sobre el resentimiento, la humildad sobre el orgullo. Y en las noches tranquilas, cuando todo está en silencio y puedo escuchar mis propios pensamientos con claridad, miro hacia el cielo estrellado sobre Segovia y susurro las palabras que nunca pude decirle en vida: gracias, abuelo, por enseñarme que el amor vale más que tener razón, que nunca es demasiado tarde para elegir la bondad, y que incluso los errores más grandes pueden transformarse en lecciones que sanan generaciones. Descansa en paz sabiendo que tu nieta entendió tu mensaje, que tu hija finalmente te perdonó, y que tu amor, aunque expresado en silencio, fue suficientemente fuerte para cambiar destinos y abrir caminos que el orgullo había cerrado. Te perdono por los años perdidos, y espero que, donde quiera que estés, tú también hayas encontrado la forma de perdonarte a ti mismo. La vida tiene una forma curiosa de revelar sus lecciones más profundas en los momentos más inesperados, y yo descubrí que la historia de mi abuelo no había terminado con su funeral ni con la lectura de su testamento.
Los meses que siguieron a la apertura de la clínica trajeron consigo revelaciones adicionales que completaron el rompecabezas de una vida que había transcurrido paralela a la mía sin que yo lo supiera, llenando vacíos que no sabía que existían y construyendo puentes entre pasado y presente de formas que jamás habría imaginado. Fue doña Carmen, la panadera del barrio que había conocido a mi familia durante décadas, quien me buscó un martes por la tarde en la clínica con una caja de galletas caseras y una expresión que mezclaba nostalgia con urgencia. Se sentó en la sala de espera vacía después de que atendiera a mi último paciente del día, una gata anciana con problemas renales, y me habló con voz suave pero firme mientras sus manos arrugadas sostenían una taza de té que le había preparado. Me contó cosas que mi abuelo le había confiado durante años de conversaciones matutinas en la panadería, detalles que no habían aparecido en ninguna de las cartas pero que pintaban un retrato más completo del hombre que había sido. Tu abuelo venía cada mañana a comprar pan recién hecho, me explicó doña Carmen con una sonrisa triste que arrugaba aún más su rostro curtido por el tiempo. Siempre a la misma hora, siempre pidiendo lo mismo, una barra de pan integral y 2 croissants. Uno para él y otro que dejaba en una bolsa aparte. Durante años me pregunté para quién era ese segundo croissant, hasta que un día lo seguí discretamente y lo vi dejarlo en el buzón de tu casa, envuelto en papel de seda con una nota pequeña que decía simplemente, para Sofía. Tu madre los encontraba y probablemente los tiraba pensando que eran de algún vecino excéntrico, sin saber que eran de su propio padre intentando mantener una conexión, por insignificante que fuese. Las palabras de doña Carmen me golpearon como olas inesperadas, revelando capas adicionales de la soledad silenciosa de mi abuelo. Intenté recordar si alguna vez había comido alguno de esos croissants, si mi madre alguna vez los había mencionado, pero mi memoria de infancia era demasiado difusa para rescatar esos detalles específicos. Doña Carmen continuó hablando, contándome cómo mi abuelo se quedaba en la panadería más tiempo del necesario los días en que yo pasaba camino al colegio, posicionándose junto a la ventana para poder verme cruzar la calle con mi mochila y mis amigas, robando esos momentos breves como si fuesen tesoros preciosos que guardaba para las noches solitarias. Me hablaba de ti constantemente, continuó la panadera con lágrimas asomando en sus ojos cansados. De cómo habías crecido, de que te parecías tanto a tu abuela Isabel no solo físicamente sino en tu forma de ser amable con todo el mundo. Mencionaba que te habías detenido a ayudar a un perro callejero herido, que compartías tu merienda con compañeras que olvidaban la suya, que defendías a los niños más pequeños cuando los mayores los molestaban. Él veía todo esto desde lejos y lo guardaba como evidencia de que, a pesar de todo lo que había salido mal en su vida, su hija había criado a una niña maravillosa. Decía que eras la prueba de que Elena había tomado la decisión correcta al elegir a tu padre, porque tú eras la mejor combinación de ambos y algo más, algo especial que solo tú poseías. Doña Carmen sacó entonces de su bolso un paquete pequeño envuelto en tela que me entregó con solemnidad ceremonial. Me explicó que mi abuelo se lo había confiado años atrás con instrucciones específicas de dármelo solo después de su muerte y solo si yo demostraba interés genuino en conocer quién había sido él realmente. Dentro del paquete encontré un relicario antiguo de plata con las iniciales de mi abuela grabadas en la parte posterior, y dentro del relicario había 2 fotografías diminutas, una de mi abuela Isabel joven, radiante con un vestido blanco el día de su boda, y otra de mí a los 5 años jugando en nuestro jardín, una fotografía que mi abuelo debió haber tomado desde su ventana con un teleobjetivo potente, capturando un momento de inocencia infantil que él atesoraba lo suficiente como para colocarlo junto a la imagen de su esposa muerta. La revelación de que mi abuelo había guardado mi fotografía junto a la de mi abuela en el objeto más preciado que poseía me destrozó de una forma que no había experimentado ni siquiera al leer sus cartas. Era una declaración silenciosa pero inequívoca de que yo ocupaba en su corazón el mismo espacio sagrado que la mujer que había amado toda su vida, que me había elevado a ese nivel de importancia emocional a pesar de que nunca habíamos tenido una conversación real. Lloré en los brazos de doña Carmen mientras ella me mecía como probablemente había mecido a sus propios hijos décadas atrás, susurrando palabras de consuelo que apenas podía escuchar sobre el ruido de mis propios sollozos. Los siguientes meses trajeron más encuentros similares con personas que habían conocido a mi abuelo en diferentes contextos de su vida. El señor Iglesias del kiosco de periódicos me contó cómo mi abuelo compraba cada semana revistas de veterinaria especializadas que luego guardaba cuidadosamente, siguiendo a distancia mi educación y carrera profesional,
preparándose para conversaciones que esperaba poder tener algún día sobre temas que me interesaban. La señora Ruiz, la vecina anciana que me había hablado crípticamente sobre el orgullo años atrás, me confesó que mi abuelo le había pagado discretamente durante años para que observara nuestra casa cuando él no podía hacerlo, asegurándose de que estuviésemos bien, de que no nos faltara nada, de que ningún peligro amenazara a su familia aunque esa familia lo hubiese desterrado de sus vidas. Descubrí también que mi abuelo había establecido años atrás un fondo educativo anónimo en mi escuela que beneficiaba a estudiantes de familias con recursos limitados, probablemente inspirado por su propia experiencia de haber luchado por dar educación a mi madre y por ver cómo mi padre trabajaba duramente para asegurar que mi hermano y yo pudiésemos estudiar. El director del instituto me mostró los registros cuando le mencioné casualmente el nombre de mi abuelo durante una conversación sobre donaciones para la clínica, revelando que docenas de estudiantes habían podido continuar sus estudios gracias a una generosidad anónima que ahora tenía nombre y rostro. Cada nueva revelación añadía capas de complejidad al retrato de mi abuelo, transformándolo de un hombre definido únicamente por su orgullo destructivo en alguien mucho más matizado, un ser humano que había cometido errores monumentales pero que había pasado décadas intentando compensarlos de las únicas formas que le eran accesibles, construyendo un legado de bondad silenciosa que contrastaba dolorosamente con el aislamiento que había elegido como penitencia por sus palabras hirientes hacia mí. Madre. Mi madre procesaba estas revelaciones con una mezcla de gratitud tardía y renovado dolor por los años perdidos. Comenzamos a visitar juntas los lugares que habían sido importantes para mi abuelo, el banco junto al río Eresma donde solía sentarse cada tarde a leer después de jubilarse, la iglesia de San Millán donde rezaba cada domingo aunque no fuese particularmente religioso porque era la misma iglesia donde se había casado con mi abuela, el pequeño jardín público que había ayudado a diseñar como voluntario en sus últimos años porque quería dejar algo hermoso en la ciudad que había sido testigo de su soledad autoimpuesta. Descubrimos en ese jardín público una placa pequeña que ninguno de nosotros había notado antes, escondida entre los rosales que mi abuelo había plantado personalmente, dedicado a Isabel, Elena y Sofía, las tres mujeres que dieron significado a mi vida aunque no siempre supe demostrarlo. La fecha de instalación de la placa coincidía con mi 18º cumpleaños, el día en que me había ido a Madrid para comenzar mi carrera universitaria, como si mi abuelo hubiese necesitado marcar ese momento de transición con un monumento permanente al amor que había sido incapaz de expresar directamente. Mi hermano Carlos, que había permanecido relativamente al margen de todo este proceso emocional por ser más joven y menos afectado directamente por la historia de mi abuelo, comenzó a hacer sus propias preguntas sobre la familia que nunca conoció. Tenía 16 años cuando todo esto salió a la luz, una edad donde la identidad y las raíces familiares cobran importancia particular. Mi madre le contó la historia completa, sin omitir los detalles dolorosos, y Carlos respondió con una madurez que me sorprendió, diciendo simplemente que esperaba que nuestra generación aprendiera a comunicarse mejor que la anterior, a no dejar que el orgullo construyera muros que luego fuesen imposibles de derribar. La clínica prosperó más allá de mis expectativas más optimistas, no solo por la calidad del cuidado veterinario que ofrecía sino porque la historia detrás de su nombre comenzó a circular por Segovia y los pueblos cercanos. La gente venía no solo porque necesitaban atención para sus animales sino porque querían ser parte de algo que representaba redención y transformación, que demostraba que incluso de las cenizas del orgullo y el arrepentimiento podía crecer algo hermoso y útil. Contraté a 2 veterinarias más para manejar el volumen creciente de pacientes, ambas mujeres jóvenes y apasionadas que compartían mi visión de cuidado compasivo y accesible. Establecí también un programa de atención gratuita para animales de familias sin recursos, financiado parcialmente por la herencia de mi abuelo y parcialmente por donaciones de clientes que podían permitírselo. Era mi forma de continuar el legado silencioso de generosidad que mi abuelo había mantenido durante años, de asegurar que su dinero hiciera bien en el mundo de formas visibles y tangibles que él nunca se permitió hacer en vida por miedo al rechazo o a que sus gestos fuesen malinterpretados como intentos de manipulación. En el 2º aniversario de la apertura de la clínica, mi madre y yo organizamos un pequeño acto conmemorativo en el jardín público que mi abuelo había ayudado a crear. Invitamos a todas las personas que lo habían conocido, a los beneficiarios del fondo educativo que había establecido, a los vecinos que habían compartido fragmentos de su vida solitaria. Fue una celebración agridulce de un hombre que había vivido dividido entre el amor profundo y el orgullo destructivo,
que había encontrado formas creativas de cuidar desde la distancia pero que había muerto sin experimentar el abrazo simple y directo de las personas que más amaba. Durante ese acto, mi madre habló públicamente por primera vez sobre su padre, con voz temblorosa pero firme. Admitió ante todos los presentes que ella también había sido orgullosa, que había rechazado gestos de reconciliación por dolor y terquedad, que lamentaba profundamente no haber tenido el valor de tender la mano mientras aún había tiempo. Habló de cómo el perdón no cambia el pasado pero libera el futuro, de cómo estaba aprendiendo a vivir con el arrepentimiento sin dejar que la consumiera, de cómo esperaba que su historia sirviese de advertencia para otros que estuviesen construyendo muros similares en sus propias familias. Hoy, cuando miro el relicario que llevo siempre colgado al cuello con las fotografías de mi abuela y la mía propia, cuando paso junto al jardín público donde los rosales de mi abuelo florecen cada primavera, cuando leo las cartas que escribió y nunca envió durante décadas de silencio autoimpuesto, entiendo que su legado más importante no fue el dinero que me dejó ni la clínica que pude establecer gracias a él. Su legado verdadero fue la lección tallada en dolor y tiempo sobre la fragilidad del orgullo humano, sobre cómo las palabras dichas en rabia pueden envenenar décadas enteras, sobre la importancia crítica de decir lo siento y te amo, antes de que sea demasiado tarde. Enseño estas lecciones a mi hermano Carlos, quien ahora estudia psicología en la universidad con la intención de ayudar a familias rotas a encontrar caminos hacia la reconciliación. Se las enseño a las jóvenes veterinarias que trabajan conmigo, animándolas a valorar las relaciones sobre las carreras, el amor sobre el éxito, la humildad sobre tener razón. Y algún día, cuando tenga mis propios hijos, les contaré la historia del bisabuelo que nunca conocieron, del hombre que amó tan profundamente pero tan mal que tuvo que pasar décadas enteras intentando compensar un momento de orgullo que destruyó todo lo que valoraba. Y en las noches silenciosas, cuando cierro los ojos y busco consuelo en la oscuridad, imagino un encuentro que nunca ocurrió en vida pero que mi corazón reconstruye con ternura desesperada, mi abuelo y yo sentados juntos en su jardín, rodeados de rosales que él cuidaba con devoción casi religiosa, hablando finalmente con las palabras que deberían haberse dicho, sanando heridas que no tendrían por qué haber existido, construyendo recuerdos que la muerte nos robó pero que el amor insiste en crear. Retroactivamente. Y en esas fantasías nocturnas, le digo lo que más necesito que sepa, que su amor imperfecto y silencioso fue suficiente, que transformé su dolor en propósito, que su nieta finalmente comprendió todo lo que intentó decir sin palabras, y que el perdón, aunque llegó tarde, llegó completo y verdadero, liberándonos a ambos de cadenas que solo el orgullo había forjado.